Muy buenas a todos, bienvenidos a la Clínica Veterinaria 7 Vidas. Hoy vamos a hablar de parasitología, concretamente de ectoparásitos, arácnidos e insectos. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar por el ectoparásito, creo que el más famoso, el insecto llamado pulga. Este insecto de forma ovalada, con 3 pares de patas, se alimenta de su hospedador de sangre. ¿Vale? ¿Quién es el hospedador? Pues nuestras mascotas, por ejemplo, puede ser el gato, puede ser el perro, y se alimenta de sangre. Es denominado un hematófago. La infestación masiva de este ectoparásito puede producir en algunas ocasiones anemia severa y también una enfermedad por la hipersensibilidad del animal producida por la saliva de este insecto, que se denomina dermatitis alérgica por la picadura de la pulga. ¿Cómo debemos proteger a nuestras mascotas? Muy sencillo, con collares antiparasitarios, pastillas y pipetas. También os voy a dejar un vídeo de un paciente con esta reacción alérgica que tuvo hace muy poco. Dentro vídeo. No es que sea exagerado. Y aquí. Vale, seguimos hablando de ectoparásitos. En este lugar ahora tenemos los arácnidos. ¿Cuáles son los arácnidos? Estamos hablando de garrapatas y ácaros. Estos ectoparásitos tienen 4 pares de patas, por eso se le denominan arácnidos. Empezamos a hablar del Sarcoptes, ese ácaro excavador que necesita al hospedador para poder vivir, porque fuera de él, al ser un ectoparásito obligado, solamente podrá vivir fuera de él de 2 a 4 días, no más, ¿vale? La temperatura ideal para él para vivir es la del hospedador. Este tipo de ácaro se le llama excavador porque genera produce unas bóvedas en la cual desprende sus huevos y también desprende heces. Esas heces son la mayoría de las veces cuando el animal se rasca mucho porque le produce cierta alergia cuando este ácaro las desprende. Seguimos con los ácaros. En segundo lugar tenemos al Demodex. Demodex es un ácaro que produce una enfermedad cutánea que se le denomina demodicosis. Genera enrojecimiento y mucho picor. Cuando se produce este tipo de enfermedad de manera generalizada, suele producir otro tipo de infecciones secundarias, ¿de acuerdo? Y se genera algo más grave en todo el cuerpo del animal. Se suele dar en animales jóvenes, sobre todo hay casos que la madre se lo transmite a los cachorros y la mayoría de las veces los contagios se pueden producir por contacto a estos animales que están infectados, contagiados y en las superficies en la cual suele estar contaminada de este ácaro. Ahora vamos con el ácaro Otodectes. Este tipo de ácaro de superficie que se encuentra normalmente en el canal auditivo tanto de perros como gatos, canal auditivo externo. Este tipo de ácaro suele tardar unas 3 semanas en desarrollarse desde el huevo hasta la etapa adulta, que suele pasar hasta 5 etapas. Pasa 5 etapas. La otitis producidas de este ácaro suele darse un 10% en perros y un 50% en gatos. De hecho, este tipo de ácaro suele ser de los principales motivos de consulta dermatológica veterinaria. Puede llegar a vivir hasta 2 meses fuera del hospedador. Vale, vamos a hablar del último arácnido ectoparásito, la garrapata. Es un ectoparásito hematófago, con lo cual quiere decir que se alimenta de la sangre de su hospedador, en concreto de nuestras mascotas, pero también se suele dar el caso en aves, reptiles y anfibios. Tienen 4 pares de patas, por eso son arácnidos, para fijarse bien en su hospedador. Perforan la primera capa de la piel y de ahí
succionan la sangre de ese hospedador que tanto necesitan para desarrollarse. Luego más adelante os hablaré del ciclo de vida de ella. Pueden transmitir enfermedades zoonóticas, como puede ser, por ejemplo, la Ehrlichia o el Lyme. Y siempre hay algo que siempre se dice, que con el frío, que se suele decir que el frío las elimina, pero no es cierto. El frío no las elimina. Lo que suelen hacer cuando la temperatura es por debajo de 7 grados, ellas se inactivan, ¿vale? Digamos que se refugian para que en estado, a partir de abril, mayo, puedan volver a activarse. A partir de esas temperaturas empiezan a elevarse y vuelven a proceder a engancharse de ese hospedador. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo de vida de la garrapata. En primer lugar, la garrapata, cuando ya es adulta, la hembra, lo que hace es desprende un montón de huevos, millones de huevos, ¿vale? En la primera fase se contamina todo el entorno de huevos, eclosionan más o menos alrededor en un par de meses y de ahí se pasa al estado de larva, que la larva, teniendo ya 6 patas, buscan la presa para poder alimentarse. Cuando ya se alimentan, se desprenden y comienzan a mudar. De ahí llega la ninfa. La ninfa, ya con 8 patas, se alimenta para pasar a adulta. Ya siendo adulta, alimentándose bien del hospedador, se desprende tanto el macho como la hembra al suelo para poder desarrollar su etapa de adulta. El macho se encargaría de anclarse en otro hospedador y la hembra, aparte de anclarse en otro hospedador, también desprendería, como hemos dicho antes, los huevos. Y hasta aquí todo lo que viene siendo tema de ectoparásitos, arácnidos e insectos. Siempre, sobre todo, tenemos que prevenirlos con antiparasitarios para poder prevenirnos todos, tanto humanos como animales. Tipo de prevención: collares, pipetas y en algunos casos pastillas. Pero sobre todo tenemos que asesorarnos de un profesional veterinario para saber qué tipo de antiparasitario necesita nuestra mascota. Muchísimas gracias. En matorrales y arbustos junto a las carreteras, en las lindes de los bosques y también en el césped alto de parques y jardines están acechando agazapadas, escondidas, garrapatas. Las garrapatas son parásitos peligrosos de amplia distribución que se alimentan de la sangre de sus hospedadores y transmiten enfermedades. Para llegar a sus hospedadores suben por las hojas de césped y esperan que lleguen a sus potenciales hospedadores. Su primer par de patas, que poseen un órgano sensorial, se coloca hacia arriba, al aire. De esta manera buscan un hospedador idóneo. Los hospedadores, al pasar, se llevan las garrapatas del césped. En los siguientes momentos, la garrapata se agarra en cuestión de segundos al pelaje del animal. Una vez situada en la piel del animal, la garrapata busca un lugar adecuado para alimentarse de la sangre. Con puntas parecidas a tijeras afiladas en el extremo de sus piezas bucales, la garrapata perfora la piel y luego impulsa un tubo de succión con sus ganchos espinosos dentro del orificio. En algunas especies de garrapata, una sustancia parecida al pegamento refuerza la fijación. De este modo, la garrapata se sujeta firmemente mientras se alimenta de sangre. Junto con la saliva que secreta, una garrapata infectada puede transmitir diversos microorganismos causantes de enfermedades como anaplasma, babesia, Ehrlichia y borrelia. Cuando ha finalizado la alimentación, lo que puede tardar varios días y durante la cual su peso se multiplica varias veces, la garrapata cae al suelo. A menudo el perro puede incluso no haber notado que estaba allí.